Bueno, ahí estamos. Bueno, mientras después vamos activando. No hay que... Marcos, vos grabás sin que yo requiera, sin que requiera mi autorización. Ok. Tenés que avisarme antes, a ver si se me ocurre decir una barbaridad. Bueno. A ver, lo primero que me gustaría saber es qué les pareció el examen, cómo les fue, cómo piensan que les fue. Yo todavía las notas no las vi. Espero que entre mañana y pasado las tenga. Una cosa así voy a intentar. Jueves a más tardar. Pero bueno, me gustaría saber qué les pareció. Bueno. De mi parte también creo que me fue bien. Más que nada no hubo problemas de conexión, creo. El horario del campus estuvo bien y no hubo problema de conexión como pasó con otras materias. Sí, eso es uno de los grandes problemas de conexión, porque, bueno, muy pocas personas han tenido problemas, pero muy pocas. Así que, bueno, estamos contentos con eso. De todas maneras, les cuento por si alguna vez le ocurre, nosotros lo que hacemos es tomarle oral después a esas 3, 4 personas que han tenido problemas, le ofrecemos tomarle un oral, con lo cual traten de tener conexión porque va a ser peor. Pero bueno, las preguntas eran claras. ¿Qué les parecieron? Sí, se entendían bien las preguntas. O sea, lo que pudo llegar a ser más difícil fue lo de la práctica, pero Sí, tampoco era tan claro, algunas cositas que había que pensar más. bueno, pero bueno, la idea era que piensen, porque si no, viste, exactamente, si no, si no el examen no sirve, ¿me entendés? O sea, No, claro, pero como después no sabes lo que viene después, como viste que no es como en los exámenes escritos normales que vos podés ver que viene después, no sabes si seguir pensándola o listo. claro. No podés ir descartando la que más te cuesta, sino que tenés que avanzar. Y, digamos, tenés que avanzar sí o sí definiendo. Sí, igual piensen que ha sido un esfuerzo sobrehumano armar eso. Ha sido realmente un año, ya no un cuatrimestre, un año fatal. Esperemos que el año que viene las cosas empiecen a volver a la normalidad. Bueno, me alegro mucho. Yo voy a intentar, no, esta misma semana yo voy a pasar las notas. De hecho, hoy estuve trabajando un poco en eso y no las tengo, bueno, no se imaginan, hay que bajar las notas, compararla con cada listado, el sistema no lo hace automáticamente, con lo cual uno lo tiene que hacer manualmente, no es para nada sencillo. No es que sea una tarea difícil, es una tarea engorrosa, que es distinto. O sea, tenés que agarrar cada uno y ver si está en tu listado y ponerle una cosa un poco enloquecedora. Pero, bueno, en esta semana definimos todo, inclusive vamos a definir, bueno, vamos a terminar la materia y después juntos fijaremos algún día de consulta, o más de uno, pero total estamos comunicados por WhatsApp, pero bueno, la idea es, los exámenes van a ser, a ver, no hay una fecha exacta aún, pero los exámenes se van a desarrollar del 1 de diciembre al 19 de diciembre. O sea que ya se tienen que poner a estudiar, ¿no? Sin duda si van a rendir el final. Ustedes decidirán.
¿sí? Sabiendo que la regularidad le dura 3 años, pero sí, bueno, ya que podemos hacer tan pocas cosas, por ahí les convenga rendir. Bien. En estas últimas 2 clases yo quisiera... Sí. ¿Y ese final en el primer cuatrimestre, cómo fue? ¿Así múltiple choice o fue para desarrollar? No, fue igual que este. Ah. En principio va a ser igual que este. Es imposible hacerlo de otro modo. Algo muy parecido a esto, digamos. Podrá tener alguna modificación, pero la modificación que puede tener es que tenga más prácticos, digamos, de lo que ustedes ya vieron, más cantidad de prácticos adentro de las preguntas, pero nada más, no hay mucho margen para otra cosa, y los que regularizaron van a rendir solamente administrativo, y los que no regularizaron y quieren rendir, van a rendir las 2 cosas, constitucional y administrativo, con una mezcla de preguntas, ¿sí? Esa es la gran diferencia. El que rinde bien, sí, regulariza la materia y por un término de 3 años, creo que le dura la regularidad. Cuando rinden, sea la modalidad que sea, rinden solo la parte de derecho administrativo, o sea, la bolilla 6 en adelante. Voy a ver si esta semana, yo no sé si les debo material, pero de última esta semana me pondré a buscar. Ustedes ya tienen el material en el campus, les mandaré la parte mía que tengo aparte y que les puede servir también para complementar lo que ahí vieron. A ver, alguien que me recuerde en dónde habíamos terminado la clase pasada. Con tantas comisiones yo no he podido ubicarme nunca. ¿Nadie recuerda? No, nadie se acuerda, nadie anotó nada. Para mí también, pero no quiero, digamos, por las dudas no quiero adelantarme. Ok. Yo creo que es así que terminamos, sí, la bolilla 14. Bien. A ver. Estoy buscando el programa. Un segundito. Vamos a la última bolilla que, a ver, que les cuento que en los libros, en los libros, suele suceder esto, la bolilla de responsabilidad extracontractual del Estado. Puede suceder que esté al final, como en este programa, en la mayoría de los libros, pero puede suceder que esté al principio también. Y es interesante, es interesante saberlo, porque la bolilla de responsabilidad viene a cerrar un círculo en la materia, ¿sí? A cerrar, a ver, todo lo que hemos dado, si no hubiera una bolilla de responsabilidad extracontractual al final, no tendría sentido. Y les cuento por qué. Es más, hay una parte que la van a estudiar solos, ¿sí? Porque lo van a tener en el campus con la bolilla de responsabilidad determinada, pero sí lo que vamos a establecer es el esquema de la bolilla para que a ustedes les quede claro. Yo voy a ver si puedo encontrar, yo tengo una especie de pequeño resumen, ayuda a memoria para que ustedes no se pierdan, ¿sí? Y
Y quizás, a ver, uno de los secretos que no quiero olvidar es que la ley nacional, la 26944, ¿sí? Si bien la responsabilidad del Estado, a mi entender, es una competencia de las provincias porque es derecho administrativo, la única ley vigente hoy es la ley 26944 del Estado Nacional, que recopila todo eso que nosotros dábamos desperdigado como requisitos de la responsabilidad extracontractual lícita e ilícita. Así que esa ley, yo les diría que es muy cortita y que es muy interesante como guía, porque ahí está todo, de algún modo, ¿sí? Así que la imprimen y es una excelente guía para estudiar esta bolilla. Ahora, lo primero, lo primero a tener en cuenta, de esta bolilla es que cierra el tema. ¿Y cómo lo cierra? Hasta va a parecer obvio y cuando veamos un poquito la historia vamos a ver que no es tan obvio. Primero, la responsabilidad del Estado es una consecuencia de decir que en un país rige la Constitución y el Estado de Derecho. Porque si ustedes recuerdan las primeras bolillas, vieron que todo se relaciona con todo. Decíamos que luego de la monarquía, ¿sí?, apareció el constitucionalismo y apareció el Estado de Derecho, que simplemente decía, de algún modo, que las normas, y esa constitución nace para eso, nace para establecer los derechos de los habitantes, decirle al Estado, che, estos derechos son míos como ciudadano y son preexistentes a vos y vos debés respetarlos, por eso lo vamos a poner a la Ley Suprema de la Nación. Pero además el Estado de Derecho indicaba otra cosa, esa famosa frase, que la ley está para ser respetada por gobernantes y por gobernados. Yo lo diría al revés, por gobernados, que es lo obvio, pero también por los gobernantes. Y casi diría que tan principalmente como por los gobernados, tiene que ser respetada por los gobernantes, porque justamente lo que intentaba la Constitución era limitar el poder. Veníamos de la historia del poder absoluto, omnímodo, sin límite de tiempo, bla, bla, bla. Bueno, justamente la Constitución lo que intentó desesperadamente era crear una ley fundamental, establecer los derechos de los habitantes y decirle al Estado, che, loco, esta es la ley fundamental, acá tenés, esto lo vas a tener que respetar. Lo vamos a tener que respetar nosotros, los derechos de los demás, pero el Estado le va a tener que respetar el derecho de todos, ¿sí? Inclusive, cuando en virtud del poder de policía reglamentemos los derechos, tened cuidado, porque vos no podés suprimir un derecho bajo pretexto de reglamentarlo. Por ejemplo, el derecho de propiedad, por ejemplo, el derecho de transitar, etcétera, etcétera. O sea, la limitación para garantizar la seguridad pública va a tener que ser proporcional, va a tener que ser razonable, ¿sí? ¿Por qué? Porque los derechos son preexistentes al Estado y el Estado debe respetarlos. Y además al Estado le vamos a dar determinadas funciones y determinados recursos, y vamos a decir, che, vos lo que podés hacer es esto y nada más que esto, porque la ley te autoriza esto y vos te tenés que manejar siempre dentro de la ley. Lo que la competencia, el concepto de competencia dice es, el Estado solo puede hacer lo que la ley le permite hacer, ¿sí? Cuando decimos el acto administrativo, che, ¿tenía competencia la autoridad para tomar esa decisión? A ver, estaba entre su competencia tomar esa decisión, y si no estaba habilitado para tomarla. Eso significa que el Estado solo puede hacer lo que la ley le permite hacer. La ley que mencioné antes es el último punto del programa, ¿sí? No se enloquezcan, está anotada ahí. Y 26944. Y eso tenía como contrapartida inclusive el artículo 19 para los ciudadanos, ¿sí? Todo lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Las acciones privadas de los hombres están exentas están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. El Estado, para limitar, para hacer algo, tiene que estar habilitado por ley, positivamente, expresamente. Los ciudadanos, al revés. Lo que está expresamente anotado es la prohibición.
es lo que no se puede hacer, que es justamente donde el Estado se puede meter. Todo muy lindo. El Estado debe cumplir la ley, principio de legalidad, todo el accionar público tiene que estar subordinado a la ley. Se dice que hay una frase técnica, pero no importa, permítanmela, no me estoy haciendo el lindo. Se dice que todo el accionar público debe hacerse secundum legem, dicen, ¿sí? Digamos, ¿qué significa esto? Que primero está la ley y después está el accionar del Estado. O sea, el Estado tiene que encontrar para hacer algo una ley que le autorice a hacer ese algo. Y si no, no lo puede hacer. Al revés de los ciudadanos. Porque incluso estaría metiéndose en zona de libertad. ¿Sí? Así es como juega esa doble cara. Sin embargo, durante mucho tiempo, y ahora vamos a arrancar con algunos datos, pero primero quiero la idea general. Durante mucho tiempo, uno podría decir, che, si surgió la Constitución, va de suyo que al decirle al Estado, creando una Constitución, che, loco, ya no podés hacer lo que vos quieras, esto no es un Estado monárquico, esto es un Estado constitucional, y la Constitución la tenés que respetar. Es más, creamos el Estado y le decimos, che, sí, pero aquí estos son los derechos de los ciudadanos, así que respetalos sí o sí, porque son preexistentes a vos. Entonces parecía que va de suyo que si no los respeta, ¿qué pasa? ¿Sí? Y va de suyo que, bueno, evidentemente los tiene que respetar. Si no los respeta, algo tiene que pasar. ¿Me siguen? El problema... A ver, ustedes en el punto 1... vamos a los genéricos. El problema es que, en principio, la aparición de la Constitución no implicó necesariamente la aparición de la figura de la responsabilidad del Estado. Lo cual es una gran contradicción. Porque, a ver, se entiende por el tiempo, si quieren, por ese tiempo, ¿sí? Tanto es así que hasta principios del siglo pasado, del 1900, cuando hablo de principios, 1902, 1905, el Estado no podía ni siquiera ser demandado. ¿Sí? Y entonces vos decís, che, pero la Constitución era de 1853, y recién en 1900 y chirolita aparece la primera ley de demandabilidad contra el Estado, o sea que antes ni siquiera lo podías demandar, no le podías hacer juicio. O sea, ya ni siquiera hablamos de si había responsabilidad o no había responsabilidad. No lo podías demandar, no podías ir a un juez y decirle, mire, el Estado está haciendo las cosas mal, está violando mis derechos en materia de responsabilidad. En este punto hay que dividir dos cosas, ¿no? El punto 1 habla de toda la bolilla se va a dedicar luego del punto 1 a la responsabilidad extracontractual del Estado. Si yo hiciera un cuadro, diría que estaría diciendo responsabilidad en un puntito, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual, ¿sí? Y hay una primera salvedad para olvidarnos. La responsabilidad contractual del Estado, ¿cuándo surge? Cuando la misma obedece al incumplimiento de normas o de cláusulas que provienen de un contrato. ¿Sí? Al incumplimiento de cláusulas, de disposiciones, de contratos, ¿sí? Pero cláusulas a comportamientos lícitos o ilícitos que provienen de la ejecución de un contrato. Y van a ver que después no habla más de contractual, porque de hecho la bolilla se llama responsabilidad extracontractual del Estado. ¿Por qué? Y muy sencillo, porque la responsabilidad contractual del Estado nunca estuvo en discusión. Y después de mucho leer, yo decía, ¿por qué nunca estuvo en discusión la responsabilidad contractual del Estado? Para mí muy sencillo. ¿Saben por qué? Porque llevemos el tema al absurdo, pero que el absurdo explica absolutamente todo.
Yo Estado voy, compro móviles policiales, vamos a poner un ejemplo actual para que se entienda. Y después no le cumplo, no le pago. Me lo entregan y no le pago, ¿sí? Y le digo, el Estado es irresponsable. Entonces digo, bárbaro, sí, una vez, entre comillas, salí ganando. No me, digamos, no soy responsable, entonces él me hace juicio, pero el juez va a decir que soy irresponsable, que me la agarre con el empleado que hizo la licitación, que gana, con suerte, 100.000 pesos por mes, y a vos te deben 10 millones de dólares, ¿sí? Dice, bueno, fantástico. ¿Qué va a pasar si eso sucede? Lo que va a pasar es muy sencillo, es que nadie más va a contratar con el Estado, ¿sí? Se va a esparcir la noticia de que el Estado no responde por los contratos que firma, y entonces, ¿qué va a pasar? Nadie va a contratar con el Estado. Entonces, cuando el Estado necesite balas, cuando el Estado necesite chalecos, cuando el Estado necesite alimentos, cuando necesite colchones, cuando necesite mantas para los más necesitados, cuando necesite vehículos, cuando necesite lo que sea. Diga, che, quiero contratar. ¿Y qué le van a decir? No, no contratamos si vos después no te haces responsable de las consecuencias del contrato. Cuando no me pagás, después no me pagás más y me decís que sos irresponsable. Insostenible, porque el Estado sin contratar no puede vivir, ¿sí? A ver, sin contratar, sin comprar un auto, sin comprar alimentos, sin comprar colchones, sin comprar semáforos, sin comprar lo que se les ocurra. Por lo tanto, claro, la responsabilidad contractual nunca estuvo en discusión, y claro que nunca estuvo en discusión, porque es muy sencillo, nadie más iba a contratar con el Estado. Entonces, para mí, esa responsabilidad nunca estuvo en discusión porque en la práctica no podía estar en discusión. ¿Se entiende mi razonamiento? Es importante que se entienda, si no intentamos explicarlo de nuevo. ¿Qué silencio? Sí, se entendió. Bien. Por eso la bolilla se trata sobre la responsabilidad extracontractual del Estado. ¿Por qué? Porque el despelote, porque donde hubo que evolucionar, donde hubo que tumbar ideas arcaicas, hoy vistas como insostenibles, ¿sí? Increíbles, fue en la responsabilidad extracontractual del Estado. ¿Y cuándo hay responsabilidad extracontractual del Estado? Hay responsabilidad extracontractual del Estado cuando la responsabilidad proviene de actos o hechos lícitos o ilícitos que no provienen de un contrato. Por actos o hechos lícitos o ilícitos de un órgano del Estado, claro está, que no provienen de un contrato. Y ustedes dirán, bueno, a ver, sí, suena muy lindo, ¿y eso qué es? Y entonces yo ahí les digo, claro, ¿cuántas actividades del Estado no tienen que ver con un contrato? Un montón. La clausura de un local, la caducidad de una habilitación, la no apertura de un local, el no permiso de edificación de tu casa o de un barrio, el no otorgamiento de una autorización para manejar, sea individual o sea profesional, peor, porque vos te dedicas a eso, ¿sí? El otorgamiento de finales de obra, de una obra particular, ¿sí? Entonces dice, che, no, la obra no está bien, ¿sí? El otorgamiento o no de un uso determinado, vos te compras un inmueble para poner un emprendimiento y te dicen, no, el uso ahí no se puede, ese uso que vos decís no se puede ser cierto o puede ser no cierto, ¿no? Digo, puede estar equivocada la decisión o puede no estar equivocada. A ver, les conté algo, ¿no? De algún predio de alguien de Buenos Aires que vino un mayorista a instalarse a Rosario, y yo estaba a cargo de esa área, y hay una ley de grandes superficies en la provincia de Santa Fe que admite cierta cantidad de grandes superficies en la provincia, y esa cantidad estaba cubierta, y entonces, pero la gente vino igual. Y compró el inmueble, y lo acomodó, y lo instaló, y después dijo, che, habilítenme. Y el gasto había sido millonario, y digo, mira, por la ley no te podemos habilitar. Pues, ¿cómo no me puede habilitar? Están todos locos, ¿cómo no me van a habilitar? Y porque hay una ley provincial que impide que haya más superficies comerciales de las que ya hay.
debería cerrar alguna para que yo pueda habilitar metros cuadrados de grandes superficies comerciales que son además de 5.000 metros cuadrados. Se armó un despelote extraordinario. ¿Por qué? Porque las personas habían hecho lo peor que se puede hacer con el Estado. Es que a veces funciona, pero en una administración razonable no tiene que funcionar, y yo no recomiendo que lo hagan. O sea, después lo arreglo de algún modo. Después de algún modo se arregla. Y no se podía arreglar. Y se habían gastado una fortuna. Y no se habilitó. Y se recurrió, y nos metieron recursos de reconsideración, recursos de apelación, y se rechazó una vez, se rechazó 2 veces, nos hicieron juicio y lo perdieron. Como yo había tomado la primera decisión, hasta que no llegó el final de la historia, les puedo asegurar que la pasé mal, porque le dije miércoles sí. Yo estaba muy seguro de lo que había hecho, pero esa decisión no era una decisión contractual, era una decisión estrictamente del poder de policía del Estado, de la actividad de policía, diría yo, más que del poder de policía, porque era la aplicación de las normas de policía, ¿sí? Que era una ley que reglamentaba el derecho a ejercer industria lícita o comerciar en las grandes superficies comerciales. Efectivamente lo perdieron. Si lo hubiesen ganado, hubiese generado una indemnización millonaria a favor de la empresa y en contra de la municipalidad. Ahí tienen un acto que no tiene que ver con un contrato, ¿sí? Hay muchos ejemplos de eso, ¿sí? Un loteo, no te autorizan un loteo, pero yo lo compré para lotear, sí, pero preguntaste antes, ¿sí? Si se podía lotear, si no se podía lotear, cómo se podía lotear, cómo había que hacerlo. Entonces, bueno, generalmente esa es una eterna pelea, ¿sí? Bueno, podés comprar un predio y decir, voy a hacer 2 torres de 200 pisos. Che, ¿te lo permite la norma de urbanismo? No, acá es hasta pisos 10, y vos hiciste 40 pisos. Y te dicen, che, clausuramos, y no te podemos habilitar. Y uy, qué lío, ¿sí? Las normas prevén algún tipo de multas, una especie de resarcimiento, pero no es el caso cuando es demasiado, ¿sí? Hay un montón de decisiones que pueden afectar derechos. Ahora guarda, el que ejerció el derecho pudo haberlo hecho en forma violatoria de las normas vigentes, entonces ahí que hay que aguantársela. Pero si la administración decide mal, en contra de las normas, en forma irracional, en forma injustificada, y viola los derechos de los individuos, esto termina en un juicio que normalmente termina en una indemnización de daños y perjuicios. Estos ejemplos sirven para tener más o menos alguna idea de dónde está la responsabilidad extracontractual del Estado, que también está, por ejemplo, en el choque de un auto municipal, en el choque con un vehículo de la policía, en la rotura, ¿sí? En una máquina, esas que limpian, que no se sabe si limpian o ensucian, municipales, digamos, si se descontrola y el que manejaba no pudo controlar el aparato y se te mete en tu casa y te rompe el frente. ¿Hay contrato? ¿No hay contrato? ¿Qué hay? Hay responsabilidad extracontractual del Estado. Si te choca un auto municipal, ¿qué hay? Responsabilidad extracontractual del Estado. Todo hecho o todo acto que no tenga que ver con un contrato implica responsabilidad extracontractual del Estado, porque justamente son hechos o actos que no derivan de un contrato. Perdón la insistencia, pero es necesario dejarlo claro. Prefiero ser cargoso en ese punto. El problema el problema de la responsabilidad del Estado, no vino con la contractual, que nunca se discutió. Para mí, por razones obvias, por las razones que les conté, porque no se puede, digamos, imagínense ustedes mismos contratando a alguien y después diciendo que no le pago en el pueblo, y ¿qué hace el del pueblo? Le avisa a todo el mundo, che, no contraté con él porque no te paga, listo, se terminó el contrato para vos. Entonces era imposible tener esa postura en la responsabilidad contractual, a mi entender. Pero sí podían la responsabilidad extracontractual. ¿Y qué te decían? No, el Estado no puede dañar. El Estado es soberano. Y si es soberano, no se somete a ningún poder extraño. Y tampoco entonces se somete a tribunales. Principio de soberanía. No, bueno, pero no es así. Digamos, porque una cosa es la soberanía de otro poder, de otro Estado, de otro país, y otra cosa es que el Estado no sea responsable. A ver, y vuelvo atrás. Si yo digo que el Estado debe cumplir la ley, principio de legalidad, debe respetar la Constitución, debe respetar el Estado de Derecho, que significa que el Estado
debe respetar las normas y que las normas deben ser respetadas por gobernantes y por gobernados. Y si el Estado después no lo hace y no pasa nada, no estamos en el Estado de Derecho, estamos de nuevo en el Estado absoluto, maquillado, edulcorado, ¿sí? Parece que sí, pero no. ¿Por qué? Porque el Estado debe cumplir la ley y por abajo te dirían, pero si no la cumple no pasa nada. O sea, si querés no la cumplas. Y si querés no la cumpla porque no pasa nada, ¿eso qué significa? Flaco, no estamos en el Estado de Derecho, estamos en el Estado absoluto de nuevo. Claro, más suave, si querés. ¿Sí? Vamos, sí, te matan, pero primero te acarician. ¿Sí? A ver, pero estamos en la misma porque no hay limitación del poder. Y entonces la responsabilidad implica, el principio de la responsabilidad implica necesariamente, va pegado al principio del Estado de Derecho y del principio de legalidad del accionar público. El Estado tiene que cumplir la ley, y si no la cumple y con eso causa un daño, debe responder. Porque entonces no estamos en el Estado de Derecho, estamos en el Estado absoluto, ¿sí?, de Luis XIV, que decía, el Estado soy yo. Sin embargo, esta idea está íncita, está implícita en la Constitución. Porque si yo digo en la Constitución que el Estado tiene que cumplir la ley, evidentemente si no la cumple algo tiene que pasar. Y sin embargo, la Constitución se sancionó en 1853, 1860 cuando se agrega a Buenos Aires. Bueno, ¿saben cuándo fue el primer caso de responsabilidad extracontractual del Estado que la Corte Suprema fue la primera vez que dijo sí, el Estado tiene responsabilidad extracontractual? Tiene que responder. ¿Saben cuándo fue? 1933. 1933. Desde 1853 a 1933. 80 años después. ¿Sí? Y les digo más. Entre 1853 y 1903, más o menos, no recuerdo con total precisión, pero si no es el 3, es el 4 o es el 2, en ese año, principio del siglo pasado, aparece la ley de demandabilidad del Estado. O sea, no solo no era responsable, ni siquiera podía discutir si era responsable o no. A ver, yo podía decir, mirá, la Corte siempre dijo que es irresponsable. No importa, yo le quiero hacer juicio igual, porque esto es una barbaridad. Lo quiero dejar expuesto. Esto es una locura. No se lo podía demandar al Estado ante un juez. ¿Por qué? Porque el Estado era soberano. ¿Cómo se iba a someter a un juez? Es un delirio, porque en realidad la soberanía tiene que ver con otros estados, pero no con el sometimiento del Estado a la ley. Porque entonces estamos hablando de nuevo del monarca. En 1902-1903 aparece la primera ley que permite la demandabilidad del Estado. Pero guarda, todavía tuvieron que pasar 30 años más para que la Corte un día diga, en el caso Tomás Devoto, diga, che, sí, la verdad que el Estado es responsable. ¿Sí? Fíjense lo que costó desarraigar la idea de que el Estado no puede dañar, que venía de la frase de que el rey no puede dañar. Y ¿se acuerdan cuando hablamos de competencia? Dijimos, che, la competencia es obligatoria, expresa, pero es obligatoria, es una obligación del Estado ejercer la competencia. Y yo les decía, cuando lo vinculaba con la teoría del órgano, decía, el órgano no es un empleado del Estado, puede ser un agente público, pero me refiero a que la teoría del órgano indica que cuando actúa el órgano persona, no actúa un empleado del Estado, actúa el Estado directamente. Y sea el presidente de la nación, sea el gobernador, sea el intendente, sea un director de tránsito, sea el director de habilitaciones, sea el director de parque y paseo, es el Estado actuando. ¿Y qué les decía yo? ¿Qué relación había entre órgano y competencia? Cuando esa persona actúa en ejercicio de funciones, al menos en forma aparente, lo que hace se le imputa al Estado. Y ese al menos en forma aparente, ¿qué intentaba explicar? Intentaba explicar esto. Intentaba explicar que durante muchos años, ¿qué se dijo? El Estado no es responsable. ¿Por qué? Y porque si actuó mal, el Estado no le dijo que actúe mal. Actuó mal porque él quiso actuar mal, entonces el responsable es él. La persona individual, no el Estado. Entonces, ¿qué pasaba?
Cuando las cosas se hacían mal, el responsable era la persona, y cuando las cosas se hacían bien, se imputaba al Estado. Ah, claro, así es fácil. Y entonces ahí aparece la idea que no, flaco, no. Cuando el órgano actúa en ejercicio de sus funciones, bien o mal, ¿sí? Todo se imputa al Estado, lo bien y lo mal. Y de última, el Estado hará las acciones de repetición contra el funcionario que metió la gamba para pedirle que le devuelva el dinero que tuvo que pagar por su responsabilidad. ¿Vamos hasta ahí? A mi entender, esto vendría a ser una especie de un noticiero sensacionalista, pero estoy convencido que tiene que ver con esto. ¿Saben cómo fue el caso Tomás Devoto, donde la Corte por primera vez dijo que el Estado era responsable? En el caso Tomás Devoto, un par de empleados de la empresa de correos y telégrafos, que era una empresa estatal, totalmente estatal, estaban poniendo el cableado de correos y telégrafos, y se comenta, después de mucho leer, que los muchachos hicieron un asadito en el campo. ¿Y qué pasó? Quemaron el campo entero. ¿Sí? Y en ese caso, la Corte, después de hacer un despelote de normas, o sea, después de darle 20 millones de vueltas intentando decir por qué esta vez el Estado era responsable, cuando es muy fácil, ¿por qué digo muy fácil? Porque la Constitución establece por sistema propio el Estado de Derecho y entonces lleva íncita la responsabilidad del Estado. ¿Sí? Si dice que los habitantes tienen estos derechos y el Estado viola esos derechos, evidentemente el Estado tiene que responder. Si el Estado tiene que cumplir la ley, lo dijimos al principio. Sin embargo, estaba tan arraigada la idea de la responsabilidad que hicieron un menjunje extraordinario y aplicaron el derecho civil para llegar a la conclusión de que el Estado era responsable. ¿Qué dijeron? Artículo 1109, dijeron, viejo Código Civil, ustedes tienen ahí los números de los nuevos artículos, también los pueden mirar después. Dijeron, che, hubo una persona que por su culpa se incendió el campo. Artículo 1109, el que por su culpa causa un daño debe responder, porque actuó con negligencia. Bien. O impericia. Bien. Pero también está el artículo 1113. ¿Qué dice el artículo 1113? Que el patrón, el principal, responde por los dependientes. Ajá, y estos muchachos dependientes de quién eran, del Estado. Ah, mira vos, responsabilidad indirecta o refleja. El patrón responde por los dependientes. El Estado responde porque esos empleados eran empleados del Estado. Ajá, bien. Entonces, de ese modo, el daño que hicieron estos empleados se lo imputa al Estado y el Estado entonces debe responder. Responsabilidad indirecta digamos, por los daños realizados por sus dependientes y responsabilidad, subjetiva, o sea, por culpa de los dependientes. ¿Sí? ¿Qué creo yo? Que era tan grande el daño que la Corte no podía dar vuelta a la cara y decir otra cosa. ¿Sí? Y entonces por primera vez la Corte dijo el Estado es responsable por el 1109 y por el 1113. La responsabilidad subjetiva por culpa de los dependientes y responsabilidad indirecta o refleja del principal por los dependientes, como si fuera un empleador. Primer fallo, 1933. Son las 7:40. Seguimos 7:45, 7:50. Elijan ya, 1, 2, 3. ¿Quieren descansar unos minutos? 7:50. 7:50, listo. Seguimos 7:50. Adiós. ¿Se escucha? Sí, profe. Ok. Bueno, parece que somos pocos hoy.
A veces cuando estén grabando así, sabemos que los que no están pueden escuchar. Ok, Marcos. Bueno, yo decía que entonces el primer caso fue el caso Tomás Devoto, donde la Corte dijo, entre varias cosas que dijo, que aplicando las normas del Código Civil, y principalmente la norma de lo que se llama la responsabilidad indirecta o refleja del principal por los dependientes, como si fuera el empleador por los dependientes, atento que eran empleados del Estado y el empleador era el Estado era responsable. Hizo un par de líos más, que son demasiado técnicos para sortear este problema, pero al final terminó diciendo eso, y lo que significa eso son dos cosas: que la responsabilidad no es directa, ¿sí? No es directa, es indirecta, ¿sí? Por ser el empleador y responder por otro, y la responsabilidad era por culpa. 1109, la culpa de los empleados que causaron el incendio por negligencia o impericia se le imputa al Estado. A ver, ¿fue el mejor fallo del mundo? No, pero tuvo la enorme trascendencia de ser la primera vez que la Corte Suprema dijo, che, el Estado es responsable por responsabilidad extracontractual, en materia extracontractual. La primera vez, 1933, insisto, 80 años después. Lo cual hoy lo vemos como un delirio, pero evidentemente la idea del Estado irresponsable estaba muy arraigada, eso es lo que yo les quiero marcar, en base principalmente a ese principio de la soberanía. ¿Cómo el Estado se va a someter a la justicia? ¿Cómo no? Si el Estado se tiene que someter a la ley, se tiene que someter a la justicia, ¿cómo no? Pero en ese momento, el arrastre de las ideas, el Estado no puede dañar, es la traducción de la frase, el rey no puede dañar. Y hubo muchos fallos, pero se usan tres para más o menos establecer una evolución, ¿sí? Y se usan dos fallos más, el caso Ferrocarril Oeste de 1938, 5 años después. A ver, dejo mi idea personal sobre el primer fallo. Era tan aberrante el daño, habían quemado un campo entero, el daño era enorme. Y entonces yo me imagino a la Corte diciendo, che, ¿cómo le vamos a decir que el Estado es irresponsable? Cobrar el campo a los 2 empleados municipales o los 2 empleados de correo que están ahí, que ganaban, estoy siendo, digamos, yendo por el absurdo otra vez, exagerando la situación, pero que ganaban a un precio de hoy 50.000 pesos mes, cobrar el campo. ¿Cómo le voy a cobrar el campo a 2 tipos que ganan 50.000 pesos por mes? No se lo cobro nunca más. Además le puedo embargar nada más que el 20%, por ejemplo, o sea, ¿sí? No le alcanzan 25.000 vidas para pagar el daño que habían producido. Y dije, che, esto es una aberración. Yo creo que esa idea rondó la mente de la Corte como una gran injusticia y tuvieron que hacer un esfuerzo de interpretación. Esfuerzo de interpretación increíble, porque en realidad la idea de responsabilidad del Estado ya está en la Constitución. Si la Constitución le obliga al Estado a cumplir, la Constitución, si la viola, tiene que responder, ¿sí? Pero miren todo el lío que hizo. En 1938, en el caso Ferrocarril Oeste, no vamos a hacer demasiado lío, pero aparece otro caso muy interesante, donde hay un error de registro. Si ustedes quizá lo sepan, quizá no, en los registros de la propiedad son una función que cumple el Estado y nada más que el Estado, en forma monopólica inclusive, que es donde uno inscribe sus propiedades a su nombre, y entonces cuando las vende o las compra, con las escrituras va al registro de la propiedad y las registra a su nombre, y sirve para tener la seguridad de que uno es el dueño, pero también sirve para que los terceros sepan que vos sos el dueño. Elemental estructuración del derecho de propiedad. Y fíjense que sucedió en un caso que alguien que había comprado una propiedad va y la inscribe, ¿sí?
y el registro se equivoca y le inscribe a nombre de esa persona otra propiedad de otra persona. ¿Sí? Y quedó. Y parece que le había vendido, se dio cuenta que en el registro seguía su nombre, y entonces, ¿qué hizo? La volvió a vender. ¿Y saben qué sucede? Si él tiene mala fe, es una cosa. Pero si el otro al que le vendió de nuevo es un tercero de buena fe y a título oneroso, hace título. ¿Eso qué significa? Que si el tercero no estaba confabulado, si el tercero nada sabía acerca de esa estafa, entre comillas, ese inmueble, esa venta, es válida. ¿Sí? Y entonces, claro, ¿qué le pasó a esta persona? La persona dueña del inmueble que tenía su nombre por error, le dijo acción de reivindicación. ¿Qué significa eso? Che, ¿qué hace esto a tu nombre? Esto es mío. Acá tengo el papel. No, mire, si acá tengo el papel yo. Y miran el papel y dicen, no, pero este no es la propiedad esta, es la aquella. Y aquella ya había sido vendida a un tercero. ¿Sí? Y entonces vos decís, mira, se equivocó el registro. ¿Y el registro quién lo maneja? El Estado. Es un servicio que monopólicamente brinda el Estado. Y la Corte que dijo, el Estado debe responder. Responsabilidad extracontractual. ¿Y qué dijo? Dijo, y por el 1109, por el 1113, pero ya que está, nos vamos a enterar que hay un artículo más en el Código Civil. Está el 1112, que se ve que no lo habían leído, o se ve que nadie le daba bolilla. Y el 1112, ¿qué decía? Decía que que cuando el Estado brindaba un servicio, debía brindarlo regularmente. Y si lo brindaba irregularmente y con eso causaba un daño, debía responder. Entonces la Corte que dijo, mira, metió todo. 1109, 1113, o sea, responsabilidad del empleado por culpa, responsabilidad del Estado por culpa del dependiente, responsabilidad indirecta, y el 1112 que se ve que lo habían descubierto ahí, dijeron, che, y también el 1112, cuando el Estado brinda un servicio y lo brinda mal y causa un daño, debe responder. Caso Ferrocarril Oeste. Metió todo en la bolsa. En el caso Badel vuelve a pasar exactamente lo mismo, algo muy parecido al caso Ferrocarril Oeste, caso Badel, 1985, otra vez un error de registro, y ahí la Corte termina de esbozar la teoría de la responsabilidad extracontractual. ¿Y qué dice? No, mirá, o se es responsable por culpa o se es responsable subjetivamente por culpa o es objetiva la culpa. A ver, lo voy a decir de otra manera. O es el 1109 y el 1113 o es el 1112. No se pueden hacer las dos cosas. No se pueden decir las dos cosas. Porque hay que probar cosas diferentes. Si yo digo que hubo culpa de un empleado, yo la culpa del empleado la tengo que demostrar. ¿Y cómo sé qué empleado se equivocó del registro? No hay manera. ¿Sí? Y si no puedo probar la culpa del empleado, tampoco le puedo imputar esa culpa al Estado en forma indirecta por ser su patrón, y entonces sería irresponsable. Entonces, no, si usás el 1112 no te pide la culpa. ¿Qué te pide? Si el Estado brinda un servicio y lo brinda irregularmente y causa un daño, debe responder. No me importa quién tenga la culpa. ¿El servicio estaba a cargo del Estado? Sí. ¿Se equivocó? Pero sí, recontra. Listo, ya está. Con probar objetivamente la falta de servicio, o sea, el error de servicio, por eso la falta, porque hay una falta, ¿sí? Hay un servicio prestado defectuosamente. Si yo puedo probar esa falta de servicio de un servicio que presta el Estado y que con eso se causó un daño, alcanza. No tengo que andar buscando al culpable, el Estado debe responder. Y entonces la Corte que dijo, no, mira, es el 1112, es la falta de servicio. Nada más. Acá no importa la culpa. Hay un defecto de servicio, si hay un daño, sí, el Estado debe responder. Y la responsabilidad no es subjetiva, es objetiva. Hay que probar objetivamente la falta de servicio. Y es muy fácil. Yo presenté un papel, se presentan los papeles donde se inscribió mal, ¿sí? Y listo, ya está. Digamos, ¿sí? Y que eso después, y los papeles donde ese bien que era mío salió a nombre de un tercero.
sea, con solo mostrar los papeles y los registros mal realizados en el propio registro, me alcanza. No tengo que buscar la persona que lo hizo. Entonces, la responsabilidad objetiva, sin culpa, no me importa quién tuvo la culpa, tengo que probar la falta de servicio y el daño. Y además, la responsabilidad es directa, no es indirecta. ¿Por qué? Por la teoría del órgano. ¿Se acuerdan? Bolilla 7, 8. ¿Sí? Teoría del órgano. Cuando un órgano persona ejerce sus funciones, ejerce su competencia, ¿se acuerdan? Al menos en forma aparente, ¿sí? Lo que hace, no lo hace la persona, lo hace el Estado directamente. Es el Estado actuando. ¿Y por qué decíamos que lo que haga el órgano persona en el ejercicio de sus funciones, al menos en forma aparente, se le imputa al Estado y por tanto su responsabilidad también? Porque el al menos en forma aparente, justamente lo que quería decir, no solo lo que hace bien, lo que hace mal, también se le imputa al Estado. Después verá el Estado cómo recupera, cómo establece las acciones de repetición contra ese funcionario que actuó mal, pero para el tercero, el que actuó fue el Estado directamente, y el Estado, lo que haga el Estado en el ejercicio de funciones, bien o mal, se le imputa al Estado. Y después que el Estado se arregle repitiendo contra los que metieron la pata, tanto en forma disciplinaria como en forma de responsabilidad civil. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo la Corte ahí? La responsabilidad es objetiva, no hay que demostrar la culpa de ningún empleado, sino la falta de servicio y el daño. Y al mismo tiempo la responsabilidad es directa. ¿Por qué? Por la teoría del órgano. Y ahí quedó cerrada la teoría de la responsabilidad del Estado, que como ustedes ven, estamos hablando de 1985. ¿Sí? Muchísimos años después de que salga la Constitución. Miren lo que costó una teoría de la responsabilidad extracontractual del Estado. Y como les decía al principio, quizá lo principal en este caso, estudien todo, digo, pero lo principal en este caso ahora es, bueno, está bien, el Estado es responsable en forma extracontractual. Miren las teorías, yo me voy a ir a lo principal. ¿Qué requisitos tiene que darse para que el Estado responda en forma extracontractual? Y acá hay que hacer una división. El Estado puede responder tanto por actos ilícitos como por actos lícitos. ¿Sí? Es muy fácil pensar en responsabilidad por actos ilícitos porque estamos hablando de actos o hechos que van en contra de la ley. Y entonces, lo clausuraste mal y va a tener que responder. Si lo tuviste 6 meses clausurado y el tipo no ganó plata, le va a tener que indemnizar la plata que no ganó, por ejemplo. ¿Sí? Si le sacaste el carnet de taxista y no pudo laburar 1 año, va a tener que reparar los daños ocasionados. Lo que dejó de ganar se lo va a tener que indemnizar, por ejemplo. Si no le habilitaste el supermercado y está mal denegada la habilitación, le vas a tener que por lo menos indemnizar parte del daño que le produciste porque no pudo trabajar. Si no le diste un carnet de conductor y está mal la denegación, si el tipo demuestra que tuvo que ir en taxi todos los días a laburar y gastó una fortuna, se la va a tener que indemnizar. ¿Pero por qué? Porque el acto está mal, porque el acto es ilegal, porque violaste la ley, porque la denegación no tenía fundamento, no tenía causa, la causa era ilícita, porque el objeto era ilícito, porque el procedimiento previo no se cumplió, porque la motivación no estaba motivado el acto, porque había un fin, ¿se acuerdan? Las clausuras porque el dueño del boliche se había quedado con mi novia, ¿sí? Entonces vos decís, en realidad lo perseguiste por otras razones diferentes a la finalidad que debías perseguir, y entonces el acto se cae, y entonces el Estado deberá indemnizar, por ejemplo. Profe. Sí. ¿Una equivocación siempre es considerado ilícito? Más allá del que el procedimiento esté bien hecho. A ver, el procedimiento es un elemento de la decisión, ¿se acuerdan? Un requisito esencial. Pero después la causa tiene que ser también lícita, por ejemplo,
debe existir la causa, ¿sí? Debe ser cierta, ¿sí? Los antecedentes de hecho y de derecho. Esa causa debe haber existido en la realidad, deben haber aplicado bien la ley, porque a lo mejor los antecedentes de derecho que apliqué no eran los aplicables a ese caso, entonces yo dije, para mí no hay que dársela, y vos mirás la ley y decís, che, sí, había que dársela. ¿Sí? ¿Por qué le denegaste el permiso de edificación? Y porque en ese lugar no se podía edificar. ¿Cómo que no? Sí, mirá la norma, sí, te equivocaste, era hasta la calle anterior. ¿Sí? Y entonces la causa, ¿por qué le dijiste que no? Se cayó. Entonces esa decisión está mal tomada. ¿Sí? ¿Por qué no le habilitaste? Porque no se podía habilitar porque superficie grande, superficie comercial, ya estaba toda la superficie cubierta. Informe por ejemplo, del Estado provincial, y dice, no, hay superficie todavía posible para grandes superficies comerciales. Entonces le dijiste que no mal. Entonces el tipo invirtió, puso todo, y vos le dijiste que no, lo tuviste 2 años cerrado, y resulta que la decisión estaba mal tomada. ¿Por qué? Porque la causa es inválida, porque invocaste una ley, pero esa ley, tu invocación es errónea, ¿sí? Y entonces vos debiste haberle dicho que sí. No importa si es un error o no es un error. Lo que importa es si hay ilicitud o no hay ilicitud. Si el acto cumple con los requisitos esenciales o no los cumple. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. O sea, si metió la gamba porque le erró, bueno, sí, pero le erraste, pero está mal, y bueno, es ilícito, ¿sí? Y en la reparación por actividad ilícita, grábense, normalmente se dice que la reparación es integral, que va a integrar el daño emergente, el lucro cesante, lo que dejaste de ganar, e inclusive se pelea el daño moral y la pérdida de chance. ¿Y cuáles son los requisitos para que haya responsabilidad extracontractual? ¿Qué voy a tener y eso está en la ley, muy bien estructurado en la ley 26944, que les recomiendo que la tengan a mano para estudiarlo ahí, porque están muy bien estructurados los requisitos. Y tiene que haber un acto o un hecho imputable al Estado, ¿sí? Requisito de la imputabilidad, sea que sea un acto administrativo ilícito, porque no cumple con los requisitos esenciales, o sea porque hay un hecho, por ejemplo, un choque, ¿sí? De un móvil policial, ¿sí? que manejó mal y entonces chocó el auto estacionado, o chocó mi casa y la tiró abajo, o chocó el auto, o me chocó y me dejó turuleco, entonces tengo que hacer rehabilitación, y manejaba imprudentemente, más allá de que podía haber una persecución policial, ¿sí? O por ejemplo, como alguna vez vi, había una obra municipal, y la obra municipal tenía montículos de tierra para que la gente no se caiga a un hueco, pero ¿qué pasaba? La noche no estaba iluminada, entonces vino una moto y se comió el montículo y rompió toda la moto, y el tipo se rompió todo también. Entonces, flaco, pará, si vos haces un servicio, vos debiste haber iluminado el lugar donde no se podía pasar, la moto no se veía, entonces cuando ves las actas de la policía dice el lugar está sin iluminación, sin señalización. ¿Cómo hiciste esto? Esto es ilícito, ¿sí? Tenés que adecuar ese lugar para que a la noche se vea que ahí no se puede pasar, por ejemplo, ¿sí? Entonces tiene que haber un hecho o un acto imputable al Estado, imputabilidad, a un órgano del Estado. Si fuera imputable a otro, el responsable es otro, o sea, ese acto o ese hecho debe ser imputable al Estado. Sí o sí, ese hecho debe haber causado un daño. Si no hay daño, no hay responsabilidad, porque no hay nada que reparar. Casi lo hace Bolsa. ¿Le hizo algo? No. Bueno, listo, no hay nada que reparar. Después estamos los abogados que inventamos un poco, sí, pero se pegó un susto tan grande que le quedó un daño psíquico. ¿Sí? Bueno, sí, está bien, pero hay que demostrarlo, y es difícil de demostrar. Pero si no hay daño, no hay responsabilidad. Tiene que haber un daño. ¿El daño moral cómo se demuestra, profe? El daño moral es una derivación, digamos, de hecho el daño moral y el daño psíquico son dos cosas distintas, o sea, pero no los quiero despelotar tanto, pero el daño moral generalmente es una proporción, se estipula una proporción del daño efectivamente sufrido. Hubo una gran discusión entre algunos juristas franceses, muy famosa, de que algunos decían que el daño moral, como no era mensurable, no se podía pagar.
¿sí? Pero es una vieja discusión, que luego quedó zanjada. Dice, mira, no se podrá medir, pero el tipo estuvo internado 8 meses en terapia intensiva, y después tuvo 10 meses de rehabilitación, la pasó para la miércoles, y eso se tiene que poder resarcir. No habrá una forma exacta de poder resarcirla, pero eso se tiene que poder resarcir de algún modo, ¿sí? Porque la culpa de ese sufrimiento es tuya, ¿sí? Entonces, generalmente dependerá de cada situación, ¿sí? Dependerá de cada situación, pero generalmente es una proporción del daño emergente. Ahora, si el daño emergente es muy chico, es posible que el daño moral pueda ser grande. ¿Por qué? Porque el tipo estuvo internado 2 años, ¿sí? Imposibilitado de caminar. Por ejemplo, dependerá de cada situación y el juez mensurará, medirá cuál es el daño y establecerá un monto, ¿sí? Si es un daño común, que no pasó gran cosa, normalmente es un porcentaje del daño emergente. Normalmente. Pero depende de cada caso. Entonces, tiene que haber un hecho, un acto imputable al Estado, tiene que haber un daño, tiene que haber relación de causalidad entre ese hecho y este daño. Dicho de otro modo, ¿qué significa que haya relación de causalidad? Que ese daño venga de ese hecho, o dicho de otro modo, que ese hecho haya producido ese daño, ¿sí? Tiene que ser, ese daño tiene que haber sido causado por ese hecho. Si fuese causado por otro hecho, no hay responsabilidad. Voy a poner un ejemplo y espero que nadie se ofenda. Si tenemos una persona con problemas para caminar, ¿sí? Pero ese problema de caminar es de nacimiento. ¿Pero qué pasó? Iba en auto y lo chocó un móvil policial, ¿sí? Mal, ¿sí? Venía en contramano, bah. Entonces, ¿qué dice el abogado? Che, vamos a meterle este problema de caminar, lo vamos a meter acá como un daño más, ¿sí? Y entonces yo les digo, puede pasar o no, pero vamos a la teoría y vamos a la realidad. ¿Ese daño viene de ese hecho? No. Ese daño ocurrió en la infancia, ocurrió de nacimiento. Ese daño no viene de ese hecho. Ese daño no tiene relación causal con ese hecho, ¿sí? Y entonces en realidad ese daño no debe ser reparado porque no viene de ahí. ¿Se entiende? Deberán ser reparados los demás daños que vengan de ahí. Tiene que haber relación causal, ¿sí? Ese daño tiene que provenir de ese hecho. ¿Se entiende? Y la cuarta cuestión que hay que demostrar en la responsabilidad ilícita es la falta de servicio. No la culpa del empleado, la falta de servicio. Yo tengo que demostrar que el servicio que estaba a cargo del Estado se realizó mal. Por ejemplo, el error en el registro. Flaco, ¿el servicio lo tiene que vender el Estado? Sí. ¿Se equivocaron? Sí. Bueno, tenés que pagar. La falta de servicio, prestaste irregularmente un servicio. Che, ¿la refacción de las calles está a cargo de la municipalidad? Sí. ¿La estaba haciendo la municipalidad? Sí. ¿Señalizó mal y a la noche se comieron el montículo los autos porque no había luz? Sí, flaco, si brindó un servicio lo debe brindar regularmente, si no debe responder. La calle tenía pozos. ¿Quién tiene a cargo la refacción de las calles? El Estado, ¿sí? Y había un agujero enorme. ¿Y qué pasó? Nada, no había ninguna señalización. Y vino un auto y se comió el pozo y se hundió y se hizo pedazos, ¿sí? Bien, flaco, vos tenés que vigilar el estado de las calles, Estado. Tenés que brindar ese servicio. Y si lo brindaste mal, falta de servicio, tenés que reparar. ¿Se entiende? Entonces, para que haya responsabilidad contractual por actividad ilícita, tienen que cumplirse esos 4 requisitos. La imputabilidad de un acto o un hecho ilícito a un órgano del Estado, la existencia de un daño sí o sí, si no hay daño no hay responsabilidad, la existencia de relación causal entre el daño y el hecho, o entre el hecho y el daño, como lo quieran ver, y la falta de servicio, ¿sí? El Estado debía prestar un servicio y lo prestó mal, y con eso causó un daño, debe responder. La cosa se pone más interesante cuando digo que hay responsabilidad extracontractual por actos o hechos ilícitos, pero también por actos o hechos lícitos. Y entonces ahí la cosa se pone más interesante porque uno dice, pero ¿cómo? En el otro el Estado incumplió una ley, incumplió un servicio que debía prestar obligatoriamente porque la ley lo ponía a su cargo.
Pero acá no hay ningún incumplimiento. Vos me estás diciendo que hay responsabilidad del Estado por actividad lícita, o sea que cumplió con la ley, pero debe responder igual. Ajá, así es. Sí, sí. ¿Cómo es eso? No entiendo. Si cumplo con la ley, ¿por qué tengo que responder? Y porque cumpliendo con la ley, yo puedo causar un daño. Y el ejemplo más típico de todos, y donde incluso toda la teoría de la responsabilidad por actividad lícita del Estado se ha formulado y se ha estructurado, fue a través de la figura de la expropiación. La expropiación está prevista en la Constitución Nacional, el artículo 17, mírenlo. Se puede expropiar la propiedad, digamos, justamente se habla de la propiedad privada. Y se dice que el Estado puede expropiar los bienes privados de los contribuyentes por razones de utilidad pública, ¿sí? Si esta es previamente indemnizada. Ejemplo, vamos a hacer una nueva autopista. Y bueno, hay que, por donde pase la autopista, hay que expropiar los lotes que están en ese pedazo, inexorablemente para hacer la autopista. ¿Y puede el Estado obligatoriamente expropiar? Sí, sí, tiene que haber una ley, ¿sí? Previa, una ley que requiere una cierta mayoría importante, que establezca que eso es una utilidad pública, y después el Estado tiene que hacer todo un procedimiento previo de valorización y debe indemnizar previamente, y después sí puede desalojar y quedarse con el inmueble para poder hacer la ruta. Si el particular quiere discutir, tiene un procedimiento para discutir, incluso para irse a sede judicial, porque dice, che, me pagaste poco, me pagaste, para mí es más, etc. Y eso es lícito, absolutamente lícito, lo establece la Constitución en el artículo 17. Lean la Constitución, expropiación por utilidad pública. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Responsabilidad del Estado responsabilidad del Estado por actividad lícita. ¿El Estado puede expropiar? Sí, pero previamente tiene que indemnizar. ¿Y por qué indemniza? Porque tiene responsabilidad, porque es actividad lícita, pero con eso causa un daño. Y tiene que repararlo. Pero además está en juego otro principio constitucional, que es el principio de la igualdad. Para no marearlos a esta hora. ¿Cómo es el principio de igualdad? Y sí, claro. Yo estoy sujeto a que me expropien mi lote porque por ahí pasa la autopista y entonces es por razones de utilidad pública, es para todos, es para que mejore la circulación de todos, para que podamos llegar más rápido de Rosario a Córdoba, de Rosario a Buenos Aires, de Rosario a Rufino, de Santa Fe a otro lado, piénsenlo como quieran. De San Nicolás a alguna ciudad que merezca una ruta importante que no sea Buenos Aires, alguna ruta adicional. Y eso nos va a beneficiar a todos. Y bueno, entonces, que ponga el lote. Ajá. Bueno, sí, pero el lote es mío. Bien, derecho de propiedad. Pero hay otra cosa más. Lo que es en beneficio de todos debe ser soportado por todos. ¿Sí? ¿Qué principio que vimos en la bolilla 3? No es un examen, así que no tengan miedo. Debe ser soportado igualitariamente por todos, principio de igualdad de las cargas fiscales. Lo que es para todos es soportado por todos. ¿Sí? Y entonces acá hay una gran diferencia, porque al tipo que no le pasó la ruta por el lote, no le expropiaron el lote. Entonces, ¿cómo aportó con los impuestos? Y el tipo que tuvo que entregar el lote, ¿cómo aportó para la obra? Pagando los impuestos y poniendo el lote. Entonces, más allá del derecho de propiedad, si no indemnizáramos, estaríamos claramente violando el principio de igualdad, pidiéndole un sacrificio mayor a los que tienen el lote que a los que no tienen el lote. Entonces, ¿cómo hacemos para igualar la carga? Muy sencillo. Entonces también, pero a este le sacamos el lote, entonces le tenemos que pagar el lote al valor que vale. Le pagamos el lote previamente y después le decimos dámelo. ¿Sí? Entonces, dos principios, el derecho de propiedad claramente, por supuesto, pero además el principio de igualdad de las cargas fiscales o de la carga tributaria o de la carga de lo que nos beneficia a todos, que tiene que ser soportado por todos en iguales condiciones. Ese es el fundamento del principio
de responsabilidad en materia extracontractual por actividad lícita. ¿Sí? Si una ciudad se inundara y para dejar de inundarse debiéramos hacer una obra pública que llevara ese agua al campo de Pedro, entonces, claro, se beneficia a toda la ciudad. Sos jodido, se beneficia a toda la ciudad. Sí, sí, pero a Pedro lo dejaron sin campo. Entonces, todo el mundo aportó con impuestos y Pedro aportó con impuestos y con el campo. Y claro, para dejarlo en la misma situación que los demás, hay que indemnizar el campo. Más allá de que claramente le vulneraste el derecho de igualdad. O sea, ahora tenés un campo, pero tenés un laguito. O sea, ponete un emprendimiento tipo Lago Parque Independencia. No, mirá, yo ahí sembraba. Ese campo era mío. ¿Sí? Entonces, ese campo se sacrificó para que no se inunde más la ciudad. Bueno, hay que indemnizarlo a Pedro por la pérdida del campo. ¿Se entiende? Se dice que en la responsabilidad lícita se dice que con materia de expropiación no hay daño moral, ¿sí? Y que solo se paga el daño emergente y el lucro cesante, hasta ahí nomás. ¿Sí? La realidad indica que cada vez más la responsabilidad es integral, pero la ley intenta, la ley de responsabilidad del Estado que ustedes ven, la 26944, dice, che, no es lo mismo la actividad lícita que la ilícita. En la ilícita se repara integralmente porque hay una ilicitud del Estado. En la responsabilidad por actividad lícita solo se repara con el valor objetivo del bien. ¿Se entendió? Bien, ¿y cuáles serían los presupuestos? Ahí vamos. ¿Sí? ¿Cuáles serían los presupuestos o requisitos de responsabilidad por actividad lícita? Los primeros tres son iguales. Hay un acto o un hecho imputable al Estado. La decisión de expropiar, por ejemplo. ¿Sí? La decisión de hacer la obra pública. Y hay un daño. ¿Sí? Me quedé sin lote porque pasa por ahí la ruta. Me quedé sin campo porque ahí va el agua para desagotar la ciudad. ¿Y este daño viene de este hecho? Sí, claramente. Bueno, hay relación de causalidad. Los tres primeros requisitos son iguales. ¿Sí? Pero en los demás requisitos se modifican. ¿Sí? Se dice que, como cuarto requisito, se dice que existe un sacrificio especial. La existencia de un perjuicio especial o la exigencia de un sacrificio especial violatorio del principio de igualdad. ¿Sí? Le estoy pidiendo un sacrificio especial a alguien que no le pido a los demás, que pierda el campo, que pierda el lote. ¿Sí? Le estoy realizando un perjuicio especial. ¿Sí? A los demás, ¿cómo los perjudiqué, entre comillas? Haciéndole pagar los impuestos. A él lo perjudiqué, haciéndole pedazo del campo, inundándoselo, o sacándole la propiedad. ¿Sí? Entonces, ese perjuicio especial violatorio, entonces, ese sacrificio especial que no se lo pedía a los demás, viola el principio de igualdad de las cargas públicas. Por lo tanto, debo reparar para reparar ese acto de desigualdad. Entonces, hay un sacrificio especial o hay un perjuicio especial. ¿Sí? Cuarto requisito. Y un quinto requisito que se llama que debe estar ausente el deber legal de soportar el daño. A ver, la ley a veces establece el deber legal de soportar el daño. Che, mirá, me dañaste en favor de toda la sociedad. Sí, pero te la tenés que aguantar. Y no se indemniza. Y ustedes me dirán, che, pero ¿cómo? Y no, estamos hablando de daños menores. ¿Sí? Pero no tiene que haber un deber legal de soportar el daño. Por ejemplo, ¿sí? Esquina de las calles. Bueno, ahora vieron que ahora están los cañitos con los cartelitos, pero históricamente, y todavía es así, las calles de las esquinas debían soportar y deben soportar, muchas veces, que se ponga el cartelito con la flecha y el nombre de la calle, o no. Todavía hay. ¿Sí? ¿Todavía lo ven por ahí? Y yo les pregunto... Sí, acá en San Nicolás y eso, casi no hay más cartelitos. Bueno, fantástico. Y si vos hiciste una casa hermosa en la esquina, hermosa, divina, el mejor arquitecto, y vienen y te clavan el cartelito en la pared. Y vos decís, pucha, la casa estaba divina, y vos me venías a clavar ese cartelito que dice, ¿sí?
Avenida Sabio, ¿sí? Y me pone el nombre completo encima, cosa de que, ¿sí? No me recuerdo cómo se llama Sabio, pero... ¿no? Ingeniero Carlos Alberto Sabio, entonces me hace un cartelón así, me pone la flecha para allá, para que se vea. Y yo que hice una casa re linda, me la hiciste pedazo la estética, ¿sí? Bueno, ¿saben qué? Existe el deber legal de soportar el daño. Vos vivís en la esquina, te la tenés que aguantar. En tu esquina se puede poner y en tu casa se puede poner el cartel que ponga la flecha hacia dónde se puede dirigir el tránsito. Si es ida y vuelta es peor porque es más grande, y el nombre de la calle. Y eso no es indemnizable. ¿Por qué? Porque la ley te obliga a soportar ese daño. Pero claro, estamos hablando de un daño menor. Pero bueno, si es un fanático de la estética arquitectónica, no será un daño menor para él. La ley le obliga a soportar el daño. Por lo tanto, para que haya indemnización, no debe haber una norma que te obligue a soportar el daño. ¿Se entiende? Y ahí tenemos los 5 requisitos. ¿Sí? Imputabilidad de un hecho o un acto al Estado, lícito. Daño, relación de causal entre daño y hecho o acto. Sacrificio especial o perjuicio particular ocasionado al particular dueño del lote o dueño del campo donde se inundó, para que no se inunde la ciudad, y ausencia del deber legal de soportar el daño. Con esos 5 requisitos se configura la responsabilidad por actividad lícita. ¿Sí? Y me queda, al final, hacer una pequeña mención a la responsabilidad por omisión. Y acá también queda una pregunta dando vueltas, ¿no? Responsabilidad por omisión, uno puede ser responsable por cometer algo, o sea, por hacer algo, o puede ser responsable por no hacer algo. Responsabilidad por omisión. Entonces la pregunta es, che, pero como si yo no hice nada, es lo primero que nos sale. No, yo no hice nada. Y entonces vos decís, ¿cómo el Estado o alguien puede ser responsable porque no hizo nada? ¿Por qué piensan que puede ser responsable? A ver si lo sacan. Es fácil. ¿Cuándo alguien puede ser responsable por no hacer algo? Si no hizo nada. Cuando son obligaciones de hacer. A ver, palabras más fáciles. Y no sé, por Sí, ejemplo, por ahí. tenía que prestar un servicio me tenía que pavimentar para poder yo sacar el camión de la empresa. Pero No es un ejemplo más difícil de que vos. Está bien, pero vas muy bien rumbeado. Pero la vamos a hacer más sencilla porque no se la quiero complicar tanto. Cuando tenías el deber de hacer. El Estado dice, mirá, yo no hice nada, sí, flaco, pero vos tendrías que haber señalizado el pozo en el pavimento. Claro que no hiciste nada, pero vos tenías la obligación de hacer algo. Y entonces, ¿cuándo va a haber responsabilidad por omisión? Cuando la ley te obliga a hacer algo y vos no lo haces. Y de ese modo se causa un daño. ¿Se entiende? Entonces vos decís, che, había un pozo, sí, claro, había un pozo. Y no, yo no hice nada, el pozo se hizo solo, sí, pero vos tenías el deber de señalizarlo y no lo señalizaste. ¿Sí? Y causaste un daño. Entonces, y vos estabas obligado a hacerlo por la ley y no lo hiciste y causaste un daño. Entonces, para que haya responsabilidad por omisión, tiene que estar la obligación de hacer a cargo del Estado. Y cuando no la haga y causa un daño, deberá reparar. ¿Sí? Se nos termina la clase y se nos termina la bolilla. ¿Cuándo quieren que nos veamos de nuevo? Como primera clase de consulta. Lunes que viene, a esta hora, 19 horas. Y yo preferiría después del 12, porque el 12 tenemos de economía y están todas seguiditas. Ahora el viernes rendimos sociales.